Y ya, en este sentido mencionarles que básicamente los derechos humanos ha sido un concepto que se ha ido trabajando desde mucho tiempo atrás. No es algo relativamente nuevo, sino que es algo que ya conlleva su tiempo. Y se puede hablar, por así decirlo, desde derechos humanos, tal vez los antecedentes más primigenios en la civilización mesopotámica o la civilización sumeria, porque básicamente es donde comienza a establecerse por primera vez un tipo de ley que trataba de regular el comportamiento, no solo para el beneficio del rey, eh, sino que buscaba, por así decirlo, un bien común. Entonces, el desarrollo, por ejemplo, de el Código de Hammurabi, que es el rey que propone estas leyes, es uno de los elementos muy, muy importantes que se tiene hablando dentro de este contexto de lo que era una sociedad pre-derechos. Entonces, desde ese punto hemos evolucionado bastante. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, lamentablemente, es donde se expresa un concepto que para la actualidad ya está bastante desgastado. La idea del ojo por ojo y diente por diente, que justo estábamos hablando en la anterior clase de si consideran que las cárceles deberían ser como una especie de castigo para los delincuentes o debería ser un centro de reformación. Se tenía esta idea. De igual forma planteaban ideas o leyes muy locas como que si a una persona se le acusaba de ladrón, se le botaba al río y si esta persona regresaba significaba que era inocente. Si se ahogaba, significaba que era culpable y por ende los dioses le estaban castigando. Entonces, ese fue el primer intento, por así decirlo, de leyes. Obviamente existían muchas más leyes, pero de las principales son esas. Y como les mencioné, básicamente el objetivo era buscar el desarrollo de una sociedad ideal, donde no se violente al otro. Pero ya dentro del contexto de la actualidad, los derechos humanos, o mejor dicho, la Declaración de los Derechos Humanos, se produce en 1948, esta parte muy importante, y fue básicamente elaborada por la Asamblea General de las Naciones Unidas o también llamada ONU. Entonces, eso es muy importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es o se da en 1948, propuesta y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Básicamente, ¿por qué hace esto la ONU? Esto surge a través de todo el problema que fue la Segunda Guerra Mundial. Creo que con la Segunda Guerra Mundial fue cuando el ser humano se puede decir desde un punto de vista personal, esto más que nada opinión, es cuando más demostró lo miserables que podemos ser. Por ejemplo, en este caso, no sé si han tenido la oportunidad de convivir con personas asiáticas o en este caso, específicamente hablar con personas chinas y japonesas. Por ejemplo, para una persona china decirle japonés es un insulto enorme. Ellos preferirían que les peguen en la cara antes que hacer esta comparación o esta confusión y básicamente se debe a este contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente Japón quería expandirse enormemente y lo que ellos hacían es capturaban a los soldados y hacían experimentos con humanos. O de igual forma a los soldados de otros países, básicamente les tenían en condiciones infrahumanas, donde literalmente el castigo no era tenerles encerrados, no era dejar que defiendan a su país, sino era netamente el causar dolor o el querer ver al cuerpo humano y al ser humano simplemente como un objeto. Y así sucedió en muchos lugares, de igual forma, por ejemplo, con la caída del ejército nazi en Alemania, no es que se solucionan los problemas, sino que comienza otros problemas. Por ejemplo, hay mucha evidencia histórica de que tanto los soldados rojos que pertenecían a la Unión Soviética como los soldados norteamericanos, una vez que cae el imperio de Hitler, básicamente comienzan a violar y a matar a diestra y siniestra, sin importarles si eran niñas, ancianas, lo que sea, básicamente causar un gran daño posguerra. Entonces, bajo este contexto es que surge esta idea de generar un organismo que trate de evitar este tipo de situaciones y se crea la ONU
Y ellos a su vez, para tratar de dar veracidad, por así decirlo, eh, tendrán que generar este documento que se mencionan todos los elementos fundamentales, por así decirlo, que debe tener un ser humano y que en ningún contexto bélico, familiar, ideológico o en este caso de igual forma religioso debe eliminarse. Entonces, ¿qué son básicamente los derechos humanos? De forma sencilla, por así decirlo, podemos mencionar que son características inherentes e irreemplazables. ¿Qué quiere decir características inherentes? Que yo no puedo separar al ser humano de eso. Si yo, por ejemplo, a mi teléfono le quiero quitar una parte, si le rompo algo de la pantalla, el teléfono no funciona. Si le rompo el micrófono, no funciona. Si le saco un componente, no funciona y deja de ser útil el teléfono. En este caso, igual. Si yo le quito un derecho a un ser humano, básicamente estoy diciendo o estoy aceptando que deja de ser un ser humano. Por ende, es imposible que un derecho se pueda negar. Y en este caso, bueno, no sé si les ha pasado, o bien como los hijos, o bien como padres. A mí como profesor a veces me toca escuchar de padres de familia de, pégale nomás a mi hijo, si se porta mal, dele con la correa, yo le autorizo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, por más, entre comillas, que el hijo sea malcriado, que yo tenga el permiso por escrito de toda la familia, yo nunca puedo violentar a un niño, porque eso va en contra de sus derechos. Y si, por ejemplo, llega la denuncia a la Junta Cantonal, yo no solo pierdo mi licencia como educador, sino que también voy preso, porque es un delito. Y en ese sentido, vuelvo y repito, no puedo eliminar eso, o aunque la propia persona me autorice, pégueme, en este caso el niño, él no puede renunciar a ese derecho, porque no puede dejar de ser humano. Una persona deja de ser humano, obviamente, cuando fallece, y aún así existen ciertas garantías que tiene por ser ciudadano. Entonces, eso es básicamente de forma muy, muy general lo que son los derechos humanos. Entonces, lo que básicamente se busca con estos derechos humanos es garantizar que todas las personas tengan condiciones mínimas de vida. Existen distintos tipos de derechos humanos que eso hemos de estudiar la siguiente clase, pero básicamente todos apuntan a ese proceso de igualdad, de que todo ser humano tenga condiciones mínimas y de dignidad humana para que pueda crecer en un entorno adecuado, que no tenga que crecer, por ejemplo, en un contexto bélico donde pierde los derechos incluso a su identidad sexual, a su decisión sexual, que puedan vivir en un ambiente donde sea libre de violencia, donde sea un ambiente de oportunidades, que no signifique que porque yo no tengo X apellido, valgo menos en la sociedad, o de que porque pertenezco a X cultura, valgo más para la sociedad, sino que vernos desde una dimensión de igualdad. Entonces, estos elementos se han ido conjugando para tratar, como mencionaba, de buscar siempre lo mejor del ser humano. Por ende, también los derechos humanos son, en este caso, evolutivos, es decir, que a medida que van surgiendo más problemáticas humanas, se trata de que vayan aumentando los derechos humanos y no negando los anteriores. No puede existir una eliminación de derechos porque obviamente sería, como repetía, eliminar la idea del ser humano. Y uno de los derechos que, por ejemplo, se habla en la actualidad, se está debatiendo sobre si se debería existir una renta universal. Es decir, que todas las casas, indistintamente de los cuartos y demás, sean una renta, o sea, un precio de alquiler aceptable, por así decirlo, para que cualquier persona pueda pagarlo y no sea, en este caso, por así decirlo, un privilegio el tener una casa, el tener un departamento, un lugar donde refugiarse. Otro de los elementos que se hablan a futuro es, por ejemplo, que al Internet se le está buscando considerar como una necesidad básica, porque básicamente es donde hemos desarrollado todas las relaciones los seres humanos. Y muchas veces eso es lo que algunas personas no entienden, es que si a una persona se le quita el agua, es como que, bueno, ya me baño después o simplemente recojo agua en tinas. Si le quitan la luz, bueno, no pasa mayor cosa, pero una persona sin internet o sin un dispositivo electrónico no se pueden concebir, porque básicamente, vuelvo y repito, es donde hemos generado todo este contexto de humanidad.
Y es la razón por la cual van a ver que, por ejemplo, en lugares como Esmeraldas, que no tienen calles pavimentadas, que no tienen acceso a agua potable, que no tienen energía constantemente, las casas todas tienen antenas de DirecTV o de algún servidor de Internet. Y es por eso, no es porque sean tontos, por así decirlo, que prefieren el Internet a que comer o a que obra social, sino es porque la importancia que ha tenido este elemento en la actualidad, ellos prefieren quedarse sin comer un día, por así decirlo, a que sentirse ya excluidos doblemente de la sociedad. Entonces, en ese sentido es que están los desafíos los de los derechos humanos. Lograr esa igualdad a nivel mundial, por así decirlo, donde no se discrimina a las personas por la violencia, por la pobreza, por las desigualdades que puede haber, sino que tratar de vernos desde un elemento igualitario, como les mencionaba, sabiendo que cada persona es distinta, sabiendo que cada persona es diferente, pero más allá de eso, que en algún punto se logre dar que las condiciones, al menos de externas, sean iguales, que todos tengan acceso a la salud, a la vivienda, a educación y a todos los elementos mínimos que necesita el ser humano. Entonces, básicamente, para ir cerrando el tema, tenemos que desde la creación, por así decirlo, de los derechos humanos, que bueno, esto surge de forma muy primitiva, por así mencionarlo, en Mesopotamia, con el primer código de leyes que existe a nivel histórico en la humanidad. Hemos ido progresando enormemente y ya los derechos humanos como tal surgen en 1948 con la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin, vuelvo y repito, de que todos sean vistos como un igual y tengan condiciones necesarias y mínimas para que una persona pueda alcanzar su máximo potencial. Entonces, lamentablemente, parte de eso ha sido mal utilizado por abogados o por delincuentes, pero los derechos humanos trascienden a eso. Tienen que ver con algo tan simple como que una persona tenga un derecho al nombre, el derecho a la no violencia o el derecho a una libre opinión. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Ah, listo, todo bien. Listo.